Sí. Esperemos que no se me corte internet. Bueno, hoy vamos a ver dos grandes sistemas de neurotransmisión, en particular sus receptores que median las acciones excitatorias en el caso de los glutamatérgicos e inhibitorias en el caso de GABA, y al final vemos un poquito de glicina que también es inhibitorio. A ver. Ahí va. Bueno, el GABA es el principal neurotransmisor excitatorio y se sintetiza en el cerebro a partir de la glucosa y la glutamina. La glutamina en el caso de las células gliales, y básicamente la señal se termina por la incorporación desde el clef del neurotransmisor por parte de los transportadores, ¿no? Tanto en neuronas como en glía, como en astrocitos. Fíjense, acá es muy importante, lo vamos a ver también en la clase de glía y sinapsis eléctricas, pero la transmisión excitatoria de glutamato, los astrocitos tienen un rol central. Más allá del soporte, son capaces de señalizar también liberando el neurotransmisor y, por supuesto, transportándolo hacia el citosol, convirtiéndolo en glutamina que termina en la terminal nerviosa para ser transformado en glutamato. El glutamato se incorpora a las vesículas. También hay transportadores B-GLUT, que son transportadores de glutamato vesiculares, que usan los protones para cargar las vesículas, como ya les explicó Osvaldo en su teórica. Hay un gradiente de protones muy importante y es por lo que el glutamato se libera también con otros cofactores. Es importante destacar que, como dijo Eleonora, ya los neurotransmisores puros, la neurotransmisión pura glutamatérgica o GABAérgica, no se produce en todos los sistemas, en todas las sinapsis del cerebro, sino que se pueden ser coliberadas, por ejemplo, los protones, que tienen también acciones a través de otros receptores. Al final de glutamato vamos a ver también el caso de los receptores metabotrópicos que se encuentran tanto en la pre como en la post, y los receptores más importantes que vamos a ver hoy, que tienen mayor funcionalidad para lo que vemos en la materia, son los receptores de AMPA y los receptores de NMDA. Estos ya los adelantamos en la clase de plasticidad, pero AMPA es un receptor que principalmente deja pasar sodio, aunque vamos a ver que algunas subunidades del receptor AMPA pueden permitir que pase calcio, y el NMDA, que es en sí mismo un receptor de alta permeabilidad al calcio, y se encuentran expresados en la membrana postsináptica. Los receptores metabotrópicos se encuentran expresados en la membrana postsináptica y en la presináptica, y en algunos casos también en los astrocitos, y lo que hacen básicamente es distinguen las señales excitatorias en dos tipos: una rápida, que es a través de los receptores ionotrópicos de AMPA y NMDA. NMDA está bloqueado por magnesio, pero cuando se remueve se bloquea por magnesio, la respuesta es muy rápida, en orden de decenas de milisegundos, mientras que los receptores metabotrópicos median acciones a más largo plazo, en centenas de milisegundos o segundos, y tienen que ver con las acciones de los efectores intracelulares que genera la proteína G. AMPA y NMDA se distingue de los receptores cis-loop, como el de acetilcolina que mostró el nicotínico, que mostró Helio, en que está compuesto básicamente por tres grandes dominios. El dominio N-terminal, que sería este de acá, que es un lugar en el cual reciben distintas modulaciones. El dominio del ligando, y esto lo diferencia de los receptores cis-loop, tiene un dominio específico para la unión de glutamato, que también es extracelular como el N-terminal, pero que está especializado y se dimeriza para, digamos, cambiar conformacionalmente ante la presencia del glutamato. Y después tenemos un tercer dominio que es transmembrana, que, como se puede ver acá, está compuesto por 4 dominios de membrana, y es muy importante ver cómo el receptor de AMPA está muy modulado desde el punto de vista genético, que tiene 2 puntos de editing de RNA y un punto de splicing alternativo.
En el dominio C-terminal intracelular, si recuerdan en la charla del LTP, estos receptores se pueden fosforilar y les cambian sus propiedades de biofísicas en general, cuánta corriente pasa y cuánto tiempo están abiertos. Los receptores de AMPA, vamos a centrarnos ahora en este receptor. Este es un modelo del grupo de Kulkarni. Kulkarni fue un alumno justamente cuando Osvaldo trabajaba todavía en Inglaterra, trabajó con Kulkarni. El modelo que ellos proponen es que la unión de un solo glutamato en los receptores en uno de esos dímeros de los receptores de AMPA es capaz de abrir el receptor, aunque tiene 4 lugares de unión, ¿no? Son 4 dímeros. Si ustedes ven acá, una de las propiedades de los receptores de AMPA muy importante, sobre todo para lo que vimos en LTP, es que la apertura del canal único asociado al receptor de AMPA, en concentraciones relativamente bajas de glutamato, se abre y se cierra muy rápidamente. Pero cuando la concentración de glutamato en el CLEF es muy alta, por ejemplo, durante la estimulación repetitiva a alta frecuencia, los receptores de glutamato tienen una probabilidad de apertura mucho mayor y se mantienen abiertos durante mucho más tiempo en presencia de glutamato. Hasta que, como ustedes saben, se desensibiliza. Es decir, hay un mecanismo de inactivación funcional de los receptores de AMPA en presencia de mucho glutamato. La desensibilización tiene un correlato también espacial, es decir, la unión a glutamato cambia la conformación, sobre todo del dominio N-terminal, el dominio más exterior, de tal manera que provoca el cierre del canal asociado a los receptores de AMPA. Eso se produce en cada uno de los tetrámeros, son 4 subunidades que componen un receptor de AMPA, y se mantiene cerrado mientras esté en presencia de glutamato. Una vez que el glutamato es recaptado por esos transportadores que vimos anteriormente, el receptor puede volver a su condición de cerrado, en la cual es permisiva para la unión del glutamato al dominio del ligando. Acá nos vamos a quedar un tiempo largo porque es muy importante entender que no todos los receptores de AMPA median la entrada solamente de sodio. Hay una subunidad que es la GluR2 que puede dejar pasar calcio por el receptor en condición no editada. Es decir, cuando en este lugar de acá, en este lugar QR de edición de RNA, ustedes encuentran una glutamina, es decir, no está editado, se mantiene la glutamina, el canal es permeable. Y cuando el GluR2 está editado, se sustituye la glutamina por una arginina, deja de ser calcio permeable. De tal manera que las tres subunidades de receptor de AMPA y obviamente las de NMDA permiten el paso de calcio y el editado de GluR2 no permite el paso de calcio. La cuestión es que en el cerebro adulto, como se muestra acá, el 99.9% de las subunidades GluR2 está editada, es decir, no permite el paso de calcio. En algunas patologías, como la isquemia cerebral, se expresan, y lo vamos a ver a continuación también para plasticidad sináptica, se expresan receptores de GluR2 que no están editados y pueden permitir el paso de calcio. Esto es muy importante. ¿Preguntas? Perdón. Sí. ¿Cuál sería el concepto, o sea, editado fisiológicamente sería? O sea, yo asociaba el editado a como cuando hay un transgénico, un organismo así, o un inserto un gen, pero acá es natural. En el cerebro de rata, durante los estadios prenatales, hasta el día 15 embrionario, los receptores, la subunidad GluR2 de AMPA se mantiene en gran proporción no editada, como decís vos. Después del nacimiento, los animales en general expresan GluR2 editado. Es un proceso de desarrollo en el cerebro, en las neuronas obviamente, que mantiene los receptores de GluR2 solo permeables principalmente a sodio y calcio. Esto depende también de que la mayoría
de la sinapsis durante el desarrollo final de los roedores suelen expresar una solubilidad GLUR2 editada y por lo tanto previenen la entrada de calcio. Entonces, en el caso de los roedores no es un evento, digamos, patológico, sino que es un evento normal en el desarrollo final del individuo. O sea, ¿serían variantes de splicing de la misma subunidad, sí? ¿O hay No es otros splicing, procesos? sino se tiende a editar, si entiendo bien, cuando salen del retículo endoplásmico, ya salen editados. Se expresan GLUR2 no editados, GLUR1 no editados, y en el transcurso de la expresión y la maduración proteica se editan. Los RNA se editan mientras maduran y producen GLUR2 editados. Okay. Yo no soy especialista en editing, pero sé que en el desarrollo, digamos, cuando el animal nace, tiene casi el 100% de sus unidades GLUR2 editadas. Okay. Y esto es muy importante porque las subunidades que no, los receptores de AMPA que no tienen la GLUR2 como subunidad, sí pueden permear calcio, como se ve acá. Las subunidades que son homoméricas GLUR1 permean calcio. Las subunidades GLUR1, GLUR3 permean calcio y sodio. Pero las que están editadas, aunque solo tengan 2 de las 4 tetrámeros compuestos por GLUR2 editado, no dejan pasar calcio. La presencia de GLUR2 no editado previene la entrada de calcio a través de los receptores de AMPA que integra, aunque sea parcialmente la expresión. Y después, antes del nacimiento, también se puede dar el caso de receptores de tetrámeros de AMPA que puedan permitir el paso del calcio al interior celular porque GLUR2 no está editado. A continuación vamos a ver que justamente durante los periodos de plasticidad la célula puede generar algunos receptores de GLUR2 no editados que permiten el paso circunstancialmente de calcio, y se ha visto que el bloqueo de los receptores de GLUR2 no editados permite la recuperación de fenómenos isquémicos, fenómenos tóxicos, por hiperexcitabilidad del cerebro mucho más rápido que si tuviésemos los GLUR2 no editados. En fin, en conclusión, es muy importante que vean que no todos los receptores GLUR2 están siempre disponibles para pasar calcio, depende mucho del estado general del cerebro y de las neuronas que lo expresan, pero en un estadio de desarrollo final, en un estado en reposo, en general las unidades GLUR2 no tienen la capacidad de dejar pasar calcio por esas subunidades, por esos receptores de AMPA. Este es un review muy interesante para que ustedes, que hace un poco de link entre la transmisión glutamatérgica excitatoria y lo que vimos en el LTP el otro día. En condiciones basales, ustedes lo que tienen acá es, en las espinas dendríticas, receptores de AMPA asociados a actina, como vimos en la possinapsis, que son impermeables a calcio. CI significa calcio impermeable. Y en general los receptores estos están difundiendo lateralmente en toda la espina, de tal manera que lo que hacen es, cuando llega un estímulo, despolarizan la terminal, la espina posináptica, eliminan el bloqueo por magnesio de los receptores NMDA y eso permite la entrada de calcio. Cuando ustedes estimulan alta frecuencia e inducen LTP, lo que sucede es que la neurona tiene, acá se ven, algunos receptores que son permeables a calcio en vesículas dentro de la espina posináptica y que se pueden expresar y difundir lateralmente hasta la espina sináptica, donde se está siendo liberado mucho glutamato. Eso lo que hace básicamente es dejar entrar calcio y señalizar
esa terminal junto con el calcio que entra por el NMDA como una terminal, un botón sináptico que va, digamos, a ser potenciado en el tiempo. Si en vez de estimular a alta frecuencia nosotros tenemos un fenómeno de LTD, o sea, todo lo contrario, estimulamos a baja frecuencia, lo que hace la espina sináptica es expresar receptores que son calcio impermeables. Son receptores que expresan GluR1 y GluR2 editado. Estos receptores son homómeros GluR1 y dejan pasar calcio. Entonces, el LTD lo que hace es lo contrario, desfosforila los receptores GluR1 homoméricos que dejan pasar calcio y los sustituye y los interioriza por GluR2, GluR1. Lo que dicen en este paper es que en el estado estacionario, cuando la estimulación es normal, a baja frecuencia, lo que hace la neurona, la espina dendrítica postsináptica es mantener los receptores calcio permeables en vesículas dentro de la espina, expresándose parcialmente en la membrana, pero que en general estos receptores que no son permeables a calcio, que están compuestos por GluR1 y GluR2, sustituyen y son en mayor proporción los receptores que sensan el glutamato ambiente. Entonces ustedes lo que tienen acá es una verdadera maquinaria de sustituir receptores calcio dependientes, calcio permeable o calcio impermeables, de acuerdo al estado de activación de la espina dendrítica. Si ustedes multiplican esto por miles de espinas dendríticas en una neurona del sistema nervioso central, se dan cuenta que la modulación de la expresión de receptores de AMPA posinápticos, en última instancia, es la sintonía fina de si una sinapsis en particular es potenciada o es deprimida en un estadio particular del cerebro. Entonces, de vuelta, la permanencia o no de receptores calcio permeables es capaz de traslocarse a la espina dendrítica y potenciar una sinapsis en particular o deprimir una sinapsis en particular. ¿Se entiende esto? Francisco, una pregunta. En el segundo caso, en el de deprimir, digamos, tiene esta subunidad editada, ¿cierto? O sea, claro, no permite el paso de calcio. Ahora bien, ¿no habíamos visto que permitía el paso de sodio? Sí, obviamente esto es una visión desde el punto de vista de AMPA. Acá vas a tener receptores de NMDA que se te van a activar. Lo que ocurre es que si recordás bien, los receptores de NMDA que se activan de una manera, digamos, de muy baja frecuencia, el calcio que entra por esos receptores de NMDA lo que hace es activar fosfatasas principalmente, no calcio-calmulinquinasa. Entonces, no es que el receptor de AMPA no te despolarice, simplemente que está manteniendo una entrada de calcio mucho más modesta. Si vos al NMDA que vimos en la clase anterior le sumás AMPA, calcio permeable, entonces vos tenés una activación masiva de calcio-calmulinquinasa. Ahora sí. Listo. Bien. Y lo que quería transmitirle con esta diapositiva es que en general las espinas dendríticas ya tienen preparados unas vesículas con distintos tipos de receptores de AMPA que pueden llegar a expresar o no de acuerdo al estado funcional de esa espina dendrítica. No es que los receptores tienen que venir desde el soma, expresarse, editarse y venir hasta la espina. En general hay una expresión local, si se quiere, de receptores en la membrana que permiten la detección de coincidencia que vimos el otro día, de que cuando llega un estímulo de muy alta frecuencia, lo que hacen es preferentemente marcar esa espina posináptica frente a otras. En el esquema, la subunidad azul, ¿cuál era? La que tenía... GluR2. GluR2. Que es editada, entonces no permea calcio. Y las subunidades amarillitas fosforiladas...
homomérica es GluR1. Si te das cuenta, la GluR1 homomérica deja pasar sodio y calcio. Porque no ¿Y está... cuando está fosforilada o desfosforilada, qué cambia? Cambia lo que vimos anteriormente en LTP. Aumenta la permeabilidad a través del canal, se abre más tiempo, y eso es uno de los efectos que tiene la calcio-calmulín quinasa 2 sobreactivada. Lo vimos en la clase anterior. Y después, los receptores de NMDA son receptores que ya dejan pasar calcio, como ya hemos visto, y que tienen digamos, una similar disposición de dominios extracelulares y de membrana, en los cuales sigue estando el dominio donde se une el ligando, donde se une el glutamato, pero que además también aparecen muchos lugares de modificación de alostéricos, como la unión de glicina. Si los comparamos funcionalmente, el receptor de NMDA, que deja pasar calcio, está modulado alostéricamente por muchas moléculas. La glicina es necesaria para que el receptor se abra en presencia de glutamato, pero además también es necesario el zinc y poliaminas, y como vimos anteriormente, el magnesio lo que hace es bloquear el receptor. Entonces, la gran diferencia entre los receptores de AMPA y NMDA es justamente que como el receptor de NMDA siempre deja pasar calcio, es un receptor que está finamente modulado. Frente al receptor de AMPA, que en general lo que hace es despolarizar la terminal posináptica, la espina dendrítica posináptica, para permitir que el magnesio salga de los receptores de NMDA. O sea que por un lado tenemos un receptor ionotrópico como AMPA, que es más parecido a un canal de sodio, si se quiere, en el reposo, aunque deja pasar potasio, que los receptores de NMDA, que es un canal que básicamente señaliza a través de la entrada de calcio distintos estímulos posinápticos. Este es otro esquema que es importante que ustedes tengan en cuenta, porque lo que en general no se explica en todas las teóricas es que los receptores no se encuentran solos en la posinapsis, sino que están siempre asociados a proteínas del citoesqueleto intracelulares, y obviamente también están altamente fosforilados por todas las proteínas que vimos el día anterior, como calcio-calmulín quinasa 2, PKA, PKC, etc. O sea, los receptores en general son antenas colocadas en un lugar estratégico para mediar acciones particulares de acuerdo a las necesidades de cada una de las sinapsis. Acá en el caso de los receptores de NMDA, la subunidad 2 cambia drásticamente el transcurso temporal, las propiedades biofísicas de los receptores. Esta rayita de acá es la aplicación de glutamato. Cuando ustedes expresan en sistemas heterólogos los receptores de NMDA y ustedes combinan distintas subunidades, en este caso le eliminaron el magnesio del medio extracelular y lo mantuvieron a menos 60 milivolts. Cuando se expresa la subunidad 2A, ustedes tienen un receptor que se abre, se desensibiliza y después se cierra, mientras que si expresan la subunidad 2D, ustedes tienen un receptor que tras la estimulación con el glutamato es capaz de abrirse durante mucho más tiempo. Estos son 2 segundos, hasta antes de cerrarse muy después de la aparición del glutamato. O sea que otra de las propiedades que tienen los receptores de NMDA, al contrario del AMPA, es que no se desensibilizan. Tarda mucho más tiempo en desensibilizarse. Prácticamente pasan del estado cerrado al estado abierto y después tienen que pasar otra vez al estado cerrado. Y es por eso que tiene más sentido la modulación fina que tienen por magnesio, zinc y glicina para modular cuánto calcio entra a la neurona posináptica. Un receptor de AMPA, fíjense que estos 400 milisegundos, haría
una apertura algo parecido a esta. Entonces, si bien el dibujo no es muy bueno, ustedes cuando aplican glutamato durante cientos de milisegundos, el receptor de AMPA ya estaría desensibilizado. Sin embargo, en la apertura más corta que tienen los receptores de glutamato, que es la expresión NR1, NR2A, ustedes tienen la apertura durante prácticamente todo el estímulo de glutamato e incluso después. Eso le da sentido de vuelta a que sean receptores que están finamente modulados. Si el receptor de AMPA se abre durante tanto tiempo, ustedes van a tener una entrada masiva de calcio y eso es, como todo el mundo sabe, excitotóxico para la neurona. Te puedo, solo una consultita de algo que dijiste, pero después se me mezcló. Pero en esta primera versión en NR2A, esa primera bajada sería que se desensibiliza un poquito. Se desensibiliza un poco, sí, pero mucho menos que el NMDA, que el AMPA. Sí. Muchísimo menos que el AMPA, está bien. Sí. Y las otras versiones nada, no sé si no parece, ¿no? No. Perfecto. Acá de hecho se abre todo el tiempo y después de aparecer el glutamato sigue abierto. Y esto es digamos, una integración muy importante, ya que estamos estudiando fisiología sináptica, para que entiendan los rangos de voltaje en los cuales ustedes pueden esperar que se abran receptores de glutamato, de NMDA o de glutamato de AMPA. Si ustedes tienen, en condiciones normales, el magnesio está presente en el líquido cefalorraquídeo, y la glicina también. La glicina es un compuesto que está presente siempre en el cerebro, en el medio extracelular, que puede ser secretado por muchas neuronas y que al mismo tiempo, en general, no se destruye, no tiene transportadores en las neuronas excitatorias. Entonces, la realidad es que ustedes tienen que considerar una sinapsis en condiciones fisiológicas que van a tener magnesio y glicina en el medio. Entonces, el receptor de NMDA, ustedes tienen que entender que va a estar abierto a partir de menos 60, menos 70 milivolts, un poquito más despolarizado quizás, menos 40, menos 50 milivolts. Entonces, toda la depolarización entre un potencial de membrana en reposo y el potencial al cual los receptores NMDA están más abiertos, en torno a menos 50 milivolts, va a tener necesariamente que estar mediada por los receptores de AMPA. Es decir, en una sinapsis glutamotérgica normal, la despolarización tiene que estar llevada desde el potencial de reposo hasta los potenciales en los cuales el NMDA está desbloqueado por magnesio por los receptores de AMPA. Si ustedes no tienen receptores de AMPA, esa despolarización puede estar llevada, como vimos el otro día, en la teórica anterior, por una despolarización en condiciones que no son fisiológicas, condiciones de voltage clamp. Perdón, sí, de voltage clamp. Entonces ustedes pueden despolarizar, inyectar un pulso y generar la entrada de calcio por canales de calcio. También se puede generar en current clamp. Ustedes pueden inyectar un pulso despolarizante en el soma de la neurona y despolarizar la dendrita apical y facilitar la salida de magnesio del poro del receptor de NMDA. Pero de estos potenciales hacia potenciales más negativos, ustedes tienen que esperar que solo los receptores de AMPA puedan despolarizar la membrana. ¿Eso se entiende? ¿Podrás repetir, por favor? Sí, en potenciales más hiperpolarizantes que menos 50, menos 60 milivolts, el único receptor excitatorio que puede despolarizar la membrana son los receptores de AMPA. Es decir, si ustedes liberan glutamato de una sinapsis y ven una despolarización, digamos, menor a 20 milivolts
10 milivolts es porque se están abriendo receptores de AMPA. No es porque se hablan receptores de NMDA. El NMDA viene a ser como los canales de alto umbral, se abren mucho más cerca de 0 milivolts. Y esto es importante para un tipo de sinapsis que se produce también en las mismas neuronas que habíamos visto en la teórica anterior, las neuronas de CA1 del hipocampo. En estas neuronas se describió en el grupo de Nichols, en Stanford, la existencia de sinapsis silentes. ¿Alguien sabe lo que son sinapsis silentes? Son sinapsis que cuando ustedes disminuyen muchísimo la intensidad del estímulo eléctrico que aplican sobre las colaterales de Schaffer, lo que ustedes ven es a menos 60 milivolts el artefacto de estimulación y después ninguna señal. Cuando ustedes estimulan muchos axones, ¿se acuerdan que hablamos de la dependencia del número de axones que se tienen que estimular para generar el ETP? Bueno, si ustedes estimulan muchos axones, ustedes a menos 60 milivolts tienen una corriente entrante. Esto es siempre haciendo un wholesale de una neurona de CA1, una pirámide CA1, y también voltage clamp. De tal manera que ustedes cuando abren receptores de AMPA van a tener una corriente de entrada que va a ser qué tipo de iones, transportada por qué tipo de iones. A menos sodio, exacto. Fíjense las escalas siempre en electrofisiología. Son 10 picoamperes, no son corrientes muy grandes, pero claramente son corrientes mediadas por AMPA. Cuando ustedes bajan la intensidad de corriente, no es que no estén llegando al umbral de la generación del potencial de acción para esos axones, sino que a nivel de la posinapsis no registra ninguna señal de AMPA. Cuando llevan el potencial de membrana, el potencial holding de sostén a más 30 milivolts, los autores se dieron cuenta que con la misma estimulación que utilizaban a menos 60 milivolts de holding, veían corrientes de salida. Es la misma neurona, esta y esta. A menos 60 no veían nada y a más 30 sí veían corriente de salida. ¿Alguien sabe por qué? O sea, lo que nosotros estamos haciendo es estimular un número muy pequeño de axones, o muy pocos axones, liberar glutamato, pero a menos 60 milivolts no se ve señal, y a más 30 sí. ¿Alguien me puede decir por qué a más 30 milivolts de holding se ve una señal de corriente de salida, y a menos 60 no? Porque se desbloquearon los canales de NMDA. Correcto. A menos 60. A más 30 decía. No. Va, bueno. Más 30 también, pero menos 60 ahí me confundo. A más 30 vos tenés corriente a través de los receptores de NMDA, que es ¿de qué polaridad? ¿No sería positiva de potasio esa? Exacto, corriente de salida de potasio a más 30. Pero a menos 60 no hay corriente porque los receptores de NMDA, ¿cómo están? Están bloqueados. Están bloqueados por magnesio. Entonces, si ustedes ven acá, en la misma neurona, si ustedes a más 30 aplican en el baño en la solución de registro APB, que es lo mismo que AP5, que es un antagonista específico de NMDA, dejan de tener corriente.
O sea que los autores lo que descubrieron es que hay sinapsis en las cuales a menos 60 milivolts no hay corriente porque los receptores NMDA están bloqueados, pero a más 30 sí, porque obviamente desaparece el bloqueo por magnesio. ¿Cuál es la explicación más simple de esto? Bueno, la explicación más simple de esto es que hay ciertas sinapsis que se llaman silentes, que solo expresan receptores de NMDA. Entonces, hasta que no expresen receptores de AMPA, no van a poder señalizar ninguna liberación de glutamato. Por eso se llaman sinapsis silentes. Y ahora la siguiente pregunta es, ¿qué es lo que haría que eso cambie en el tiempo? ¿Qué es lo que haría que se expresen receptores de AMPA? Bueno, lo que vieron los investigadores es justamente a través del protocolo que vimos de apareamiento de una despolarización posináptica. Ellos lo que hicieron fue estimular primero muchas veces en una sinapsis silente. Todas estas líneas que ven acá son estímulos individuales a menos 65 milivolts y a más 55 milivolts. A más 55 tienen corriente, porque el NMDA ya no está bloqueado por magnesio, pero a menos 65 no hay corriente. Entonces, si ven acá, a menos 65, antes de despolarizar la posinapsis, no hay corriente. Cuando ellos estimulan y despolarizan la posinapsis, como vimos en la teórica anterior, empiezan a tener corrientes entrantes. Es decir, que lo que está pasando, ¿qué puede ser? ¿Qué es lo que vimos el día anterior que generaba la despolarización posináptica? Bueno, la despolarización posináptica, si bien la hacemos a nivel del soma, lo que está pasando es que se despolarizan las espinas dendríticas, permite que el calcio entre por los receptores NMDA, se activa la calcio-calmodulina y los receptores de AMPA se expresan en la membrana. Lo que nosotros vimos es que en toda la sinapsis hay receptores de AMPA en vesículas intracelulares de las espinas dendríticas. Cuando se aumentaba la frecuencia, usando las frecuencias tetanizantes de 100 Hz, por ejemplo, durante varios segundos, esos receptores que están en las vesículas se expresan en la membrana. Bueno, se cumple lo mismo para las sinapsis silentes. Hay sinapsis que solo tienen NMDA. Cuando ustedes dejan entrar calcio lo suficientemente alto como para llegar a una concentración crítica intracelular, se expresan los receptores de AMPA. ¿Por qué estos autores no usaron frecuencias tetanizantes? Quizás se pueden estar preguntando ustedes por qué despolarizan y no estimulan con frecuencias tetanizantes. Bueno, es debido a esto, porque si ustedes suben mucho la intensidad del estímulo, ya no saben qué sinapsis es silente y cuál no es silente. Ustedes están recopilando la información de muchísimas sinapsis. Entonces las silentes se suman con otras que no son silentes. La única forma de hacer este experimento es despolarizar la membrana para que entre calcio de una manera, digamos, lo más restringida posible. No que se sobreactive las terminales presinápticas. ¿Se entiende eso? ¿Hay alguna pregunta? Y obviamente las implicaciones funcionales de tener sinapsis silentes son enormes. Una de las maneras que puede tener un sistema de contrastar información es justamente generar un mayor número de sinapsis
disponibles después de un cierto estímulo para que la neurona tenga más inputs que antes. O sea, que ustedes tienen una ganancia de función de sinapsis que antes no eran usadas. Es una especie como de, si se quiere, de disyuntor en el cual ustedes pueden cambiar la ganancia del sistema. Sumando más o menos sinapsis silentes, ustedes pueden tener una vía sensorial privilegiada frente a otras vías sensoriales. No sé si voy muy rápido o quieren hacer alguna pregunta. Perdón, yo tengo una consulta. No entendí eso último de cómo aumentar o disminuir las sinapsis silentes, como que me puede modular, básicamente, o puede ser como beneficioso. Las sinapsis estas no tendrían un mayor umbral, o sea, no necesitaría tener un estímulo despolarizante mucho más grande para tener una respuesta. O sea, que si tuviera los receptores AMPA para modularlo. No sé, me perdí un poco en eso. Sí, bueno, lo que ocurre es que quizás no lo expliqué bien, pero vos tenés miles de terminales sinápticas que hacen sinapsis con distintos botones, ¿no? Que eventualmente pueden ser parte de la misma neurona SA1, ¿no? La misma pirámide. Si vos tenés acá una sinapsis que es silente, cuando vos estimulás este axón o este axón a alta frecuencia, como decís vos haces que la neurona esté procesando la información que viene por estas dos vías. Pero, en principio, si la estimulación no es lo suficientemente alta para estimular esta vía, vos tenés una sinapsis silente. La despolarización que vos tenés en el caso a nivel del soma, y lo que ve esa neurona es esto. Pero si vos estimulás esta vía con una frecuencia mayor o una intensidad mayor, se expresan receptores de AMPA acá también, vos lo que haces es sumar información que procesa la misma neurona. Entonces, tener una sinapsis silente lo que puede hacer es, dependiendo de cómo sea la integración sensorial de esa neurona, es decir, cuán masiva es la información que le llega a la neurona, puede tener un escalón superior de actividad que le ayuda a procesar esa información. ¿Se entiende? No es que vos estás siempre cerca de saturar el sistema y generar el ETP de todo el sistema. Tenés una sinapsis en las cuales el nivel inicial es 0 y es mucho más fácil sumarse en forma de escalón. Sería como si fueran, digamos, escalones de activación que vos podés recuperar. No sé si me expliqué mejor ahora. Sí, perfecto. Muchas gracias. De nada. No se olviden. Sí. Perdón, terminé la idea si querés y ahí después consulto. No se olviden que los botones sinápticos también pueden bajar a niveles menores de activación. Vieron que los receptores de AMPA no se quedan siempre en la membrana, depende de la actividad. También pueden volver a interiorizarse a las vesículas. Entonces esto es una forma semi-indirecta de decir que, bueno, acá no está, al menos en lo que aparece en la figura 1, es una forma indirecta de decir, bueno, acá no hay AMPA, acá solo hay NMDA. Una forma directa podría ser con inmunohistoquímica o inmunofluorescencia, decir, bueno, pongo un anticuerpo y detecto la cantidad de receptores que hay presentes de AMPA y otro de NMDA y se podría llegar a visualizar en el botón sináptico eso. Sí, sí, por supuesto que sí, pero esto le da una visión más fisiológica. Esas técnicas, decís vos, alguna de ellas lo que tenés que hacer es fijar al tejido, y lo que le da quizás un experimento con un colorante, y si vos inyectás un colorante de calcio intracelular y con farmacología para los receptores de AMPA y NMDA, vos estimulando podrías ver si se te señaliza, si se te enciende distintos grupos de espinas sinápticos usando un 2 fotones o no. Quizás el mejor experimento para ver dónde tenés sinapsis silente sea experimentos de imaging, ¿no? Gracias. De nada. Si no tiene más preguntas, podemos pasar a los receptores metabotrópicos.
que son totalmente distintos a los ionotrópicos que hemos visto en la primera parte. Son receptores de 7 segmentos transmembrana que tienen un amplio sector intracelular que interacciona con distintas proteínas G. Las que vamos a ver hoy, los receptores metabotrópicos que vamos a ver hoy, son los de glutamato y GABA, GABA al final de la teórica. Pero hay muchos neurotransmisores, algunos de los cuales va a hablar Marcelo Rubinstein en sus teóricas, que tienen acciones a través de receptores metabotrópicos. Y de hecho hay muchos neurotransmisores que no tienen receptores ionotrópicos, sino que son solo metabotrópicos. Si los ven desde un punto de vista estructural, un punto de vista más tridimensional, los receptores de metabotrópicos terminan en el dominio de unión al ligando. No tienen el dominio N-terminal, donde aparecían los moduladores alostéricos. Son receptores básicamente que las únicas modulaciones que tienen son dentro de la membrana plasmática. Acá, en la parte extracelular, lo que hacen es unir el ligando, que en este caso es glutamato. Los receptores de metabotrópicos de glutamato se dividen en 3 grupos. Tienen números raros, o sea, no son números consecutivos, porque se fueron describiendo la bibliografía de manera, digamos, saltatoria, pero el grupo 1 está compuesto por receptores M-GluR1, GluR5, el 2, el R2, R3, y el grupo 3 tiene 4 integrantes, 4, 6, 7, 8. Un concepto muy importante que vean es que los receptores de glutamato se activan también a distintas concentraciones extracelulares de glutamato. Si se acuerdan, los receptores de glutamato estaban expresados en lugares relativamente lejanos del cleft sináptico y se suelen activar durante lo que se llama spillover, que es difícil de traducir al castellano, pero es cuando rebalsa la cantidad de glutamato en la sinapsis. Ustedes tienen que ver la sinapsis como una antena. La presinapsis le envía una señal a la postsinapsis y está justo enfrente. Entonces libera glutamato y esa primera antena se va a activar. Los receptores de metabotrópicos de glutamato lo que hacen es activarse como con una onda de glutamato. Son receptores más, si se quiere, con una activación más espacial del glutamato. ¿Sí? Es más volumétrico, si se quiere. La otra característica de los receptores de glutamato metabotrópicos es que la activación se produce a tiempos mayores, del orden de centenas de milisegundos o segundos, mientras que la activación por los receptores de ionotrópicos se produce en decenas de milisegundos. O sea que tenemos una integración rápida a través de receptores postsinápticos ionotrópicos y una integración lenta a través de los receptores metabotrópicos. O sea, es por mayor tiempo de difusión sería del neurotransmisor. Exactamente, no solo el neurotransmisor, sino que también los efectos intracelulares están llevados por distintos tipos de proteínas, segundos mensajeros, que tienen que buscar un efector, ese efector generar un efecto y producir el efecto que en ese grupo de neuronas sea característico de esos receptores de glutamato metabotrópicos. Fíjense una cosa importante, que los receptores metabotrópicos tienen una ventana de tiempo de activación similar a lo que nosotros vimos como plasticidad a corto término. Para plasticidad a largo término ya se necesita la activación de sustratos intracelulares y proteínquinasas intracelulares, incluso tráfico de receptores de las vesículas intracelulares hacia la membrana. O sea que tenemos
un primer instante donde en decenas de milisegundos se activan los receptores ionotrópicos de glutamato, después metabotrópicos, y después se generan cambios más a largo plazo intracelulares. En los receptores de glutamato metabotrópicos de tipo 1, del grupo 1, el efecto es excitatorio. Es un receptor de glutamato que aumenta la excitabilidad. ¿Cómo le aumenta la excitabilidad? Bueno, por un lado, la proteína GQ genera la activación o activa la fosfolipasa C, que como ustedes sabrán genera IP3, que es capaz de liberar calcio del retículo intracelular, y aumenta la activación de la PKC. Y por otro lado, los receptores del tipo mGluR5 lo que hacen es bloquear, esto es un menos, canales de potasio. Cuando ustedes bloquean canales de potasio, ya lo conocen extensamente, lo que hacen es aumentar la excitabilidad neuronal. ¿Se entiende eso? Sin embargo, los receptores del grupo 2 y grupo 3 son receptores metabotrópicos inhibitorios. ¿Por qué? Porque lo que hacen es inhibir la adenilato ciclasa y por lo tanto disminuyen los niveles de AMP cíclico, o sea que bloquea o inhibe una gran cantidad de cascadas intracelulares que requieren la activación de AMP cíclico. Por ejemplo, las corrientes H que nosotros vimos en tipos de canales necesitan de AMP cíclico y calcio para ser activados. Y después esto es un efecto sináptico muy importante. Los del grupo 3, metabotrópicos de glutamato, inhiben canales de calcio. ¿Las corrientes H eran de potasio o no? Potasio, sodio, que eran las corrientes marcapasos del tálamo, ¿se acuerdan? Ah. Y como siempre, además de generar conocimiento en neurociencia básica, todo este grupo de receptores metabotrópicos y la descripción de nuevas herramientas farmacológicas tienen un aspecto comercial muy importante porque también son moduladores del dolor. Algunos son analgésicos, otros hiperalgésicos, y básicamente el trabajo en estos receptores se focalizó muchísimo sobre el aspecto clínico de dolor crónico, ¿no? Porque la ventana de tiempo de activación de los receptores metabotrópicos es tan larga que permite cambiar la excitabilidad de redes neuronales a lo largo del tiempo. ¿Dónde se encuentran los receptores metabotrópicos? Es otro aspecto importante porque también los astrocitos expresan receptores metabotrópicos de glutamato. Entonces, acá van a ver los receptores metabotrópicos expresados en los astrocitos. El receptor metabotrópico que se expresa en los astrocitos se discute mucho para qué sirve, pero también hay proteína G en los astrocitos y los astrocitos usan canales iónicos de membrana para señalizar, así que no es descartable que tengan efectos similares a los metabotrópicos en las terminales nerviosas. Como se ve acá, la mayoría de los receptores metabotrópicos excitatorios de glutamato inhiben la liberación de neurotransmisor, solo contando con los receptores metabotrópicos del grupo 1 que son capaces de aumentar la liberación de neurotransmisor. En general, los receptores metabotrópicos de glutamato son inhibitorios, aunque hay excepciones, como siempre, que pueden generar una mayor activación y entrada de calcio. También se ha visto que los receptores metabotrópicos están involucrados en LTP. Como ustedes vieron en la teórica anterior, la LTP se produce durante horas, incluso días, por lo tanto la activación de los receptores metabotrópicos
como se ve acá, puede generar un aumento en la fosforilación intracelular a través de un aumento del AMP cíclico, y eso aumentar el número de receptores que se expresan en la membrana, el número de espinas dendríticas que se activan por estos receptores. Y ya llegamos a GABA. ¿Preguntas hasta acá? ¿De glutamato? ¿Querés, Urbano, cortar? Ya son las 6, ¿querés cortar 10, 15 minutos antes de empezar con GABA? Sí, mejor, sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta o a grabar de vuelta? Bueno, son las iguales, ¿no? Sí. Ahora vamos a ver GABA. El GABA se sintetiza también en las terminales por una enzima que se llama decarboxilasa del ácido glutámico. Es decir, que el GABA se sintetiza a partir del glutamato. Vieron antes que el glutamato se sintetizaba a partir de la glutamina. Esta proteína GAD es justo uno de los marcadores inmunomarcadores que se pueden discriminar en las neuronas GABAérgicas, las neuronas que secretan GABA, interneuronas principalmente, pero no solamente, y se usa como marcador neuronal. Todas las neuronas que expresen GAD, hay dos subunidades, 65 y 67, en teoría son GABAérgicas. De vuelta, es importante que sepan que hay neurotransmisores que se coliberan, o sea que la sinapsis GABAérgica puede coliberar otro neurotransmisor. Acá, después de hablar de excitabilidad, de excitación o de neurotransmisor excitatorio, a todo el mundo le quedó claro que un neurotransmisor es excitatorio porque aumenta la excitabilidad neuronal, o sea, acerca el potencial de membrana hacia valores que generan potenciales de acción o entrada de calcio en el caso de NMDA. Entonces, si ustedes activan receptores de AMPA, despolarizan la neurona. Si activan más receptores de AMPA, la despolarizan aún más y se puede generar potenciales de acción. También vieron que si se despolariza aún más por AMPA, puede entrar calcio a través de NMDA y eso aumenta la plasticidad de esa sinapsis, ¿no? Eso quedó claro. Excitabilidad mayor implica mayor actividad neuronal, mayor número de potenciales de acción, mayor entrada de calcio. Pero, desde el punto de vista de una inhibición, lo que se espera de una inhibición es todo lo contrario. Se espera que una inhibición sea alejarse del potencial de membrana, de alejar el potencial de membrana del potencial umbral para generar potenciales de acción. Eso se puede producir a través de una hiperpolarización, como vamos a ver hoy, o se puede producir porque hay una caída en la resistencia de membrana muy abrupta. Se abren muchos receptores y eso hace que la corriente se pierda por la membrana, como vieron en las propiedades de cable con Livia y con Eleonora. Si ustedes abren muchos receptores juntos, la resistencia de membrana baja drásticamente y no se llega a estimular el siguiente digamos, segmento de membrana, y entonces ustedes no tienen una excitación posterior. Si lo quieren ver con esta diapositiva, cuando ustedes tienen un IPCP, que es un potencial posináptico inhibitorio, la membrana se hiperpolariza un poco, pero lo más importante es que el potencial excitatorio que llega después ya encuentra una membrana con una menor resistencia de membrana y no es capaz de despolarizar lo suficiente para generar un potencial de acción. ¿Se entiende? Una inhibición no es necesariamente hiperpolarizar, también es reducir el potencial de membrana, la resistencia de membrana a valores mucho más bajos, de tal manera que no se despolarice tanto la membrana cuando llega un potencial excitatorio.
Hay dos tipos, digamos, el resultado es el mismo, la neurona no descarga potencial de acción, pero son distintos mecanismos. Uno es alejar, porque se está yendo a un potencial de reversión más hiperpolarizado, como vamos a ver hoy, y otro es disminuir la resistencia de membrana. La última opción se llama shunting inhibition. Shunting. Acá el aumento de la resistencia lo ves porque la pendiente es menor, la de subida cuando llega el estímulo, o ¿cómo te das cuenta? Exactamente. Bueno, en una neurona que es una disminución de resistencia, no un aumento, en una neurona que vos estás registrando lo ves porque medís la resistencia con pulsos muy chiquitos, hiperpolarizantes, pero acá se ve claramente que la pendiente esta es mucho más lenta que esta pendiente de acá, por ejemplo. Entonces, de vuelta, cuando llega un estímulo que supuestamente es excitatorio y debería llevar la membrana hacia el potencial umbral, lo que está pasando es que parte de esa corriente del receptor se está yendo por canales asociados a receptores inhibitorios que se abrieron. Eso es un caso bastante, digamos, característico de lo que es la inhibición por GABA-A, que es abrir canales de cloro en la membrana postsináptica. En el caso del GABA, las neuronas GABAérgicas también están asociadas funcionalmente a los astrocitos. Tienen receptores postsinápticos que son ionotrópicos en el caso de GABA-A y postsinápticos que son metabotrópicos en el caso de GABA-B. Lo vamos a ver a continuación. Pero lo importante es que ustedes vean que las neuronas GABAérgicas son capaces de usar el glutamato para generar GABA intracelular, que después va a ser también transportado intracelularmente a las vesículas. También aparecen los transportadores presinápticos de GABA, que son los que terminan la señal, o sea, recaptan el GABA, y como vamos a ver más adelante, parte de ese calcio, de ese GABA que se libera, también actúa sobre los receptores GABAérgicos metabotrópicos. Los receptores de GABA-A son ionotrópicos, dejan pasar cloro, y están compuestos por 5 subunidades. Cada una de esas subunidades tienen nombres griegos, alfa, beta, gamma, están compuestos por 4 dominios transmembrana y se parecen, son receptores parecidos a los, se engloban en el grupo cis-loop, se parecen mucho a los receptores de acetilcolina en su conformación. Cuando los receptores de GABA expresan la subunidad gamma, se dice que los receptores GABA-A son fásicos, vamos a ver a continuación qué significa eso, y cuando expresan la subunidad delta, son receptores tónicos. ¿Qué es un receptor fásico y un receptor tónico? Bueno, un receptor fásico es el que se abre durante un tiempo restringido cuando llega al GABA. En este caso, son los receptores que están acá. Receptores de GABA fásicos, en presencia de GABA, se abre el receptor y después se cierra. Pero hay receptores que están lejos del lugar de liberación de GABA presináptico, que se activan por lo que vimos anteriormente como spillover, como el rebosado de GABA en la terminal sináptica. Esos receptores se llaman fásicos, tónicos. ¿Por qué? Porque en presencia de GABA se abren de una manera más prolongada. ¿Se entiende? Son receptores que tienen una mayor afinidad por GABA, porque se activan por muy poco GABA que termina rebosando, entre comillas, de la sinapsis, y se activan de manera prolongada en el tiempo. Los dos son receptores de GABA-A y tienen distintas temporalidades. Ambos dos dejan pasar cloro, pero si se dan cuenta, acá puse un ejemplo de cómo disparan las interneuronas GABAérgicas que se llaman justamente fast spiking. La liberación de GABA se produce de manera sostenida, en términos generales. Si ustedes
tiene una neurona que dispara muchos potenciales de acción, lo lógico es esperar que una vez que los receptores rápidos fásicos se activen, haya algún tipo de receptor extrasináptico, o sea, en lugares más alejados de la presinapsis, que puedan también procesar los cambios en los niveles ambiente de GABA. Repito, hay dos tipos de receptores de GABA, uno que son GABA fásicos, que son estos de acá, y GABA tónicos, que son estos de acá. En su conformación de subunidades, los tónicos expresan la subunidad delta y los fásicos la subunidad gamma. Yo tengo una consulta sobre los fásicos, porque vos dijiste se cierran, pero sigue habiendo GABA, es como un comportamiento como lo que veíamos de desensitización, ¿no? O sea, Claro, pero no dijiste que sea desensitización. Sí, fue un error. ¿Es? Se desensibilizan en presencia de GABA. Ok. Perfecto, Claro. perfecto. Pensé que era había algo que no estaba entendiendo y me estaba... Es algo parecido a los receptores de AMPA. El tónico justamente son receptores que no se desensibilizan, por eso se mantienen abiertos. Los receptores de GABA, obviamente, se expresan dependiendo de qué composición tengan, de cuántas, digamos, cuánta densidad de receptores con la subunidad delta, que son los tónicos, se expresan de distinta manera. Los receptores delta de mayor densidad de subunidades delta se encuentran expresados en el tálamo y en el cerebelo y están involucrados, como vimos en el tálamo, en esos potenciales marcapasos y cómo el tálamo es capaz de censar el estado general del individuo, entrar en sueño, despertarse, etc. Y hay una gran dispersión en cuanto a la densidad de receptores tónicos en el cerebro, que tienen roles muy diferentes de acuerdo al área en que estemos hablando. Una de las características de los receptores de GABA-A es que tienen acciones despolarizantes durante el desarrollo neonatal e hiperpolarizantes durante el desarrollo ya más maduro del cerebro. Lo que sucede en desarrollo neonatal en el hipocampo en particular, como se ve acá, es que el cloro sale. A continuación vamos a ver por qué, y es capaz de despolarizar para permitir la entrada de calcio por los canales voltaje dependientes y la entrada de calcio por los receptores de NMDA. ¿Se entiende eso? Y por el contrario, después de una semana, 2 semanas postnatales de desarrollo, los receptores de GABA se vuelven hiperpolarizantes y lo que hacen es compensar la despolarización mediada por AMPA. O sea, lo que hacen es ir en contra de la actividad AMPA dependiente. Mientras que en el desarrollo es todo lo contrario. Son sinérgicos, se parecen mucho más a un receptor de AMPA. ¿La razón es la concentración de cloruro, antes de seguir? Exactamente, acá está. O sea, acá está. Como lo vimos en el paper, perfecto. Claro. Sí, está bien. La diferencia está dada por la expresión de qué tipo de transportadores se expresan las neuronas y en qué abundancia de transportadores tienen durante la vida embrionaria y la primera semana postnatal. Los transportadores NKCC1 se expresan mucho más, que son los transportadores que llenan la neurona de cloro, que los transportadores que sacan el cloro de la neurona. ¿Cuál es la señal que permite que esta sobreexpresión se compense por una expresión mayor de KCC2? Es justamente la aparición de glutamato y la entrada de calcio en las neuronas como señalización para que estos transportadores KCC2 lleguen a expresarse mucho más que los NKCC1. ¿Entienden? Entonces se genera, fíjense que acá el GABA es despolarizante, incluso el tónico,
mientras que después acá empieza a ser hiperpolarizante. Depende de la interacción entre dos transportadores durante el desarrollo temprano. Embrionario, primera semana postnatal y después maduración. Las funciones de los receptores de GABA-A en principio son siempre acciones de disminución de la excitabilidad del circuito, es decir, y producen sedación, actividad anticonvulsante, es decir, en un periodo de epilepsia, si ustedes inyectan drogas que aumentan la apertura de los receptores de GABA-A, lo que hacen es bajar el nivel de actividad del circuito, y también tienen una activación muy importante, una actividad muy importante como relajantes musculares y control de la ansiedad. ¿Cómo hacen eso? ¿Y cuáles son las herramientas farmacológicas que se han desarrollado para llevar a cabo eso? Es justamente porque el receptor de GABA-A, los receptores de GABA-A, son altamente modulables por lugares alostéricos para, por ejemplo, sustancias como las benzodiazepinas y los barbitúricos, que lo que hacen es aumentar la probabilidad de apertura del receptor de GABA-A. Entonces, las benzodiazepinas son sustancias que se unen a un lugar diferente al lugar de unión del GABA, y que, como ven acá en este ejemplo de single channel, provocan que los receptores de GABA se abran en tiempos mucho más prolongados, aumenta muchísimo la probabilidad de apertura del canal en presencia de benzodiazepinas. Y eso es justamente una de las acciones más importantes de las benzodiazepinas: aumentar el tono GABAérgico, permitir que el individuo se relaje mucho más y pierda comportamientos de ansiedad, o sea, serían sustancias ansiolíticas. El target de todos estos fármacos es el receptor de GABA-A, que en condiciones normales lo que hace es modular el nivel de actividad. Ustedes lo pueden llevar a un extremo si lo sobreactivan a una situación de, digamos, de inhibición del sistema nervioso central, ansiolítico, inducción del sueño. Esto es un poco el ejemplo de eso, y lo importante es que en general las drogas que actúan sobre los receptores de GABA-A son depresores del sistema nervioso central, inhiben la actividad general del sistema nervioso central. Esto lo dejo acá siempre porque ustedes pueden llegar a verlo, o como siempre dice Leonora, nosotros nunca les vamos a decir que sepan esto de memoria, pero la piclotoxina es una toxina que bloquea receptores de GABA-A y es muy utilizada en muchos papers que ustedes van a ver en la bibliografía. Y esto es una comparación muy importante para que ustedes vean cuál es el rol de los receptores fásicos y tónicos en el sistema nervioso central. Por ejemplo, la primera diferencia es que en principio cuando ustedes usan benzodiazepinas para estudiar GABA-A, lo que estarían haciendo principalmente es activando los receptores fásicos, los rápidos, mientras que el tónico es prácticamente insensible. Y después, la presencia de neuroesteroides, o sea, esteroides que se liberan en el sistema nervioso central, hace que principalmente los receptores más activados por esteroides son los tónicos, que son los que activan y bajan y suben el nivel de actividad durante más tiempo de algunas áreas del sistema nervioso central. La diferencia principal, es algo que ya vieron en una diapositiva antes, es que los receptores de GABA fásicos se expresan prácticamente en toda la sinapsis GABAérgica, mientras que los GABA tónicos o extrasinápticos se expresan
en distintas zonas del cerebro en las que juega un papel importante en los niveles de actividad neuronal. Y esto es una característica más farmacológica. El zinc puede bloquear principalmente a los tónicos, entonces a nivel de algunos papers que ustedes pueden ver, van a ver que en algunos experimentos incorporan el zinc como una forma de distinguir entre los dos receptores. Los neuroesteroides serían estrógenos y testosterona que pueden llegar. Acá está. Ah. Exactamente. Okay. Todo esto, esta diapositiva tiene como finalidad que ustedes sepan que el rol de los astrocitos en la transmisión sináptica glutamatérgica y GABAérgica es central. Es tan central que puede llegar a regular el estado de activación de los receptores de GABA-A. Fíjense cómo los esteroides que se producen principalmente y son secretados principalmente por los astrocitos pueden llegar a modular positiva o negativamente receptores de GABA-A y positiva o negativamente los receptores de NMDA. Entonces ustedes tienen en los astrocitos una célula que no es de soporte, como les dijo ya Eleonora, es una célula que participa activamente del nivel de actividad del circuito. Es capaz de modular positivamente o negativamente el circuito de acuerdo al nivel de actividad de los receptores, cómo se encuentran disponibles distintos tipos de receptores. Más adelante yo voy a dar una teórica sobre glía, y ustedes van a ver que la glía, la única diferencia que tiene con las neuronas es el tipo de respuesta respecto a la frecuencia. Es una célula que trabaja a frecuencias un poco más bajas, pero que en general siempre está activa en todos los circuitos. Las neuronas, como por ejemplo el caso extremo de una interneurona, puede descargar a cientos de hertz potenciales de acción, y los astrocitos no pueden seguir esa frecuencia, pero lo que hacen es mantener el grado de activación del circuito. Después vienen los receptores de GABA-B, que en este caso son todos inhibitorios. No existe el grupo 1 de receptores de GABA-B que sean excitatorios como lo que vimos en el glutamato, y suelen estar principalmente expresados en las presinapsis. Esto de vuelta también es algo que les dejo para que ustedes vean cómo se llaman los agonistas de los receptores de GABA-B, baclofen, uno de ellos, y tiene que ver de vuelta con receptores que poseen 7 segmentos transmembrana, como vimos para los receptores metabotrópicos de glutamato, que tienen una acción inhibitoria sobre los canales de calcio. Es muy importante que se queden con este concepto. En general, los receptores metabotrópicos se activan principalmente en las presinapsis para disminuir la liberación de GABA. La inhibición de los canales de calcio se produce, ustedes, no lo expliqué, pero no sé si, supongo que ustedes saben cómo se activan las proteínas G, que en el caso de que el receptor activa proteína G, se produce la disociación de la subunidad alfa de la proteína G y la beta y gamma. La subunidad alfa se hidroliza, primero GTP, la subunidad beta gamma se independiza funcionalmente de la subunidad alfa y puede interaccionar directamente con los canales de calcio. Se mueve hacia la membrana y cambia el gating de los canales de calcio. Los canales de calcio pueden sensar voltaje, pero no se abren, o se abren y dejan pasar mucha menos cantidad de calcio. Y además la subunidad alfa en este caso lo que hace es, otra vez como vimos anteriormente, disminuir la concentración de AMP cíclico intracelular, que como ustedes saben es un segundo mensajero que tiende a facilitar la activación de quinasas y de sustratos intracelulares varios. Entonces, los receptores metabotrópicos lo que hacen es bloquear la entrada de calcio a la terminal presináptica y disminuir el AMP cíclico. En algunos casos también
son capaces de abrir canales de potasio que hiperpolarizan aún más la membrana. Es lo que se ve acá con los canales que nosotros vimos anteriormente. ¿Se acuerdan? Que eran los GIRC, que eran los inward rectifiers, que tenían un gating que se bloqueaba intracelularmente por magnesio y poliaminas. Entonces, tienen tres acciones inhibitorias posibles. Interaccionan directamente con los canales de calcio y evitan la entrada de calcio, disminuyen los niveles de AMP cíclico y abren canales de potasio. Las tres acciones alejan la membrana del potencial de acción, del potencial umbral de generación del potencial de acción. Y esto es una diapositiva que les quiere dar una visión mucho más relativa a las patologías, algunas patologías del sistema nervioso central y qué relación tienen con la transmisión GABAérgica. Tienen desde aspectos obvios de que en los eventos en el cerebro, cuando generan eventos epilépticos, se puede producir por una anormalidad genética en la expresión de los transportadores de GABA. Entonces ustedes tienen una disminución en el funcionamiento de la terminal GABAérgica, porque después de liberar GABA es mucho más difícil rescatar el GABA del cleft y por lo tanto empiezan a perder inhibición, hasta por ejemplo patologías como patología del espectro autista o esquizofrenia, que tienen que ver con anormalidades en la expresión de esos receptores de GABA tónicos que vimos anteriormente. Acá ustedes pueden ver que hay dos subunidades de GAD, que es la enzima que sintetiza GABA, una que se expresa más en las terminales nerviosas y otra que se expresa más en los somas de las interneuronas. Pero es básicamente para que ustedes vean la importancia que tiene la correcta expresión y funcionamiento de los receptores de GABA. El efecto del AMP cíclico, o sea, antes habíamos visto que se estimulaba el AMP cíclico, fomentaba las corrientes H, ¿no? Correcto. En otro caso. Y eso tendía a ser unas corrientes inhibitorias porque estaban, si bien era sodio-potasio, estaba involucrado el potasio y eso podía inhibir, ¿no? O sea, repolarizar. Bueno, la corriente H suele estar abierta en el reposo parcialmente. Se parece a las corrientes inward rectifiers. Si vos le quitas el AMP cíclico que necesita para estar abierto y se cierra, si se acuerdan ustedes, dejaba pasar sodio y potasio, tenía un potencial de reversión en torno a menos 30 milivolts. Entonces, si está abierta en reposo, tiende a despolarizar la membrana. Si ustedes la cierran, se hiperpolariza la membrana. Los canales de Lick son más preponderantes que las corrientes H y se hiperpolariza la membrana, se aleja del umbral aún más. Entonces, en todo sentido, cuando vos disminuís AMP cíclico, como están abiertas en reposo, se cierran y se hiperpolariza. Por ejemplo, nosotros vimos en el laboratorio que la cocaína en las terminales GABAérgicas que inervan el tálamo aumenta la activación de los receptores GIRC, inward rectifiers, con lo cual hiperpolariza más el tálamo. Es una acción paradójica que tiene la cocaína usada en ratones de una manera aguda, ¿no? 3 inyecciones. Todo el mundo espera que la cocaína tenga efectos excitatorios, neurotóxicos, y en el tálamo es al revés, hiperpolariza el neurona. Pero bueno, la glicina son receptores que en general no se consideran en la discusión fisiológica, pero son receptores inhibitores muy importantes que se expresan en el cerebro y que tienen una asociación funcional con los receptores de GABA también a través de
el citoesqueleto. En esas densidades posinápticas que ya vimos en la teórica anterior y que hoy volvimos a ver, los receptores de glicina se asocian con los receptores de GABA A para generar puntos de inhibición en el cerebro. Entonces, tiene mucho que ver, en particular, con lo que añado acá, con los reflejos espinales y los ritmos motores del tronco del encéfalo. Es un receptor que está muy involucrado en la inhibición río abajo. Si se dan cuenta acá, cuando se ve la expresión se estudia la expresión de los receptores de glicina, la médula espinal está llena de receptores de glicina. Y por lo tanto tiene mucho que ver con el procesamiento sensorial y el output motor. La médula espinal está llena de interneuronas glicinérgicas. El efecto de la glicina es el mismo, genera la entrada media, la entrada de cloro, al igual que el GABA A, e hiperpolariza la membrana. En general, cuando los receptores de glicina, que también tienen 4 segmentos transmembranas, al igual que GABA A, y tiene una antena extracelular que le permite sensar el ligando, cuando se expresan de manera homomérica, la probabilidad de apertura aumenta y tiene una conductancia unitaria mayor que cuando se expresan receptores heteroméricos en el cerebro. Y, por último, algo más fisiológico, que tiene que ver menos con la farmacología de receptores, que es esto. Tanto los receptores ionotrópicos excitatorios como los inhibitorios tienen una acción rápida en el potencial de membrana postsináptico, mientras que los metabotrópicos tienen acciones mucho más lentas en el potencial de membrana postsináptica. Entonces, si ustedes ven este ejemplo, estos son los mGlu-R1, que son los excitatorios, despolarizan la membrana, pero en este momento de acá, si ustedes tienen una entrada de un evento excitatorio, la neurona está hiperpolarizada y tiene muchos canales de membrana que se están abriendo, con lo cual es mucho más difícil cuando se activa un receptor metabotrópico inhibitorio que se genere un potencial de acción. Esto explica básicamente y resume básicamente la funcionalidad de todos los receptores que vimos hoy. Si ustedes tienen receptores ionotrópicos, integran rápidamente la señal a nivel de la membrana postsináptica. Si activan receptores metabotrópicos, la integran mucho más lentamente, pero al mismo tiempo, los receptores metabotrópicos inhibitorios previenen a la neurona de que siga integrando estímulos porque está a un nivel hiperpolarizado prolongado. Entonces, cuando ustedes activan receptores metabotrópicos inhibitorios, silencian mucho más el circuito que si activan receptores de GABA A o glicina de una manera rápida. ¿Preguntas? ¿Podemos volver a la diapositiva anterior un segundo? ¿No hay problema? Entonces acá las conductancias son mayores para la homomérica. Claro, sí. ¿Pero tiene mayor probabilidad de apertura en la heteromérica? ¿Puede ser? ¿O más o menos la misma? Más o menos la misma, pero tiene mucha más conductancia unitaria, tiene mayor conductancia a través del receptor. En este ejemplo no se puede saber, hay que hacer varios, como vos sabés, hay que hacer varios registros durante mucho tiempo para calcular la probabilidad de apertura, ¿no? Pero acá lo aparente, lo que se resalta es que la conductancia unitaria es mayor. Gracias. De nada. Bueno, básicamente lo que tienen que entender principalmente es la temporalidad de los efectos de los distintos receptores. No se olviden que los receptores de GABA A durante el desarrollo postnatal temprano, la primera semana, son despolarizantes, y eso es muy importante para
permitir la entrada, por ejemplo, de calcio. Y los receptores metabotrópicos, fíjense que acá incluí, voy a borrar para que se vea mejor, incluí otros neurotransmisores como noradrenalina, dopamina, que van a ver en las charlas de Marcelo Rubinstein, también pueden generar una despolarización a través de proteína G. Sí, lo mismo que lo que vieron la otra vez cuando yo les mostré los metabotrópicos de acetilcolina. O sea, acetilcolina también tiene ionotrópicos y metabotrópicos. O sea, Claro. interaccionan con proteína G y Exacto. también pueden abrir el DIRC y también, Sí, sí. los distintos metabotrópicos a veces pueden tener el mismo efector. Exactamente. Exactamente. Y es todo un problema o digamos, una complejidad añadida de cómo procesan las frecuencias que les llega a la sinapsis. O sea, no hay que pensar que las sinapsis siempre van a tener un efecto postsináptico a la misma frecuencia que la presinapsis, depende mucho de qué tipo de receptor están hablando y de la densidad de receptores metabotrópicos. ¿Preguntas? Yo tengo una duda, pero es de hace mucho tiempo, o sea, quería esperar hasta el final porque traté de pensarlo un rato y no me salió. Es lo de shunting, lo de baja de resistencia en la membrana. Era una pregunta sobre esa bajada de resistencia en la membrana debido a corrientes de qué iones era, si era siempre cloruro o era... Sí, no, en este momento no lo podía decir, pero ahora ya ustedes saben que lo que ocurre es que se abren un montón de canales de cloro. Entonces, eso hace que se reduzca muchísimo la resistencia de membrana. Si ustedes ven en esta diapositiva, se libera cantidades enormes de cloro, de GABA, perdón. Ustedes ven que en el cleft, los receptores fásicos que están enfrente de la terminal presináptica se abren de forma masiva y eso baja la resistencia de membrana. Tiene que intentar ver este concepto en base a un baño de GABA que se produce en las terminales sinápticas GABAérgicas. Perfecto, muchas gracias. ¿El efecto de shunting cuál era? Es una disminución rápida y sincrónica de la resistencia de membrana. O sea, de la resistencia se llama shunting, está bien. Y shunting es una palabra, no sé si Eleonoria tiene una traducción, pero shunting es como... O sea, como que te desvían, o sea, es un shunt, es una desviación, o sea, si vos tenés esta entrada de cloruro que te hiperpolariza, o sea, se abren canales, y está llegando un glutamato excitatorio, no va a tener el mismo efecto que tendría ese glutamato, esa misma cantidad de glutamato. Acuérdense siempre B igual I por R, ¿sí? La ley de Ohm. Sí, claro. No, pasa que pensé que era un tercer efecto, además de la resistencia y del otro. ¿No? Era otra forma de llamar de la resistencia. Es como que te cambia, o sea, ante la misma liberación del glutamato, en un caso, si no tuvieras previamente esa apertura de esos canales de cloruro que te disminuyeron la resistencia, el efecto es totalmente, aunque la misma cantidad te hace menor efecto. O sea, en un caso te puede llevar el potencial de acción y en el otro no. Sería como un sumidero de corriente, o sea, te empezás a tener un montón... Es como una desviación de la corriente, te desvía la corriente. Exacto. En vez de, digamos, ser capaz de despolarizar un 20 o 30% la membrana, despolariza un 15%. Porque parte de la corriente se va, por eso les puse acá una de las positivas de Lidia, parte de la corriente se está yendo por los canales de Lick y otros receptores que se abren en ese momento. Y al final...
Nada más. Al final tengo algo sobre editing, por si les interesa, como yo no soy especialista. Básicamente lo que se produce es eso, ¿no? ¿Sabés que estaba googleando qué era la I cuando pasamos por esa diapositiva que había preguntado a alguien por qué era esa edición post-transcripcional sería o a nivel del ARN, claro? Sí, ARN, post-transcripcional, sí. Estaba buscando qué era la I, lo googleé y todo y no estaba encontrando, pero ahí está. Está en el PDF que subí, así que inosina. Ahora, la pregunta siempre es, bueno, ¿qué es lo que hace que esta enzima se active principalmente para los receptores de glutamato R2, de AMPA, GLU-R2, y no suceda en otros, ¿no? Eso la verdad es que no lo sé. ¿Más preguntas? Bueno, nos vemos en la próxima teórica. El lunes, el lunes exacto. Vamos a hacer la corrección de los parciales de 6 a 8. No sé si Verónica iba a mandar un mensaje. Iba a mandar un mensaje en principio, claro. Iba a ser feriado, pero ya no es. No íbamos a tener clase. Pero si les parece bien a ustedes, podemos, si alguien tiene preguntas sobre su nota y por qué los calificamos como los que se fueron calificados, se puede ver el lunes a partir de las 18, ¿no, Elio? ¿Qué va a ser? Sí, lo que vamos a hacer es, digamos, estar todos los docentes el lunes de 18 a 20, ¿sí? Para no correr el organigrama porque es un lío, o sea, como después, primero era feriado, después no era ahora no es feriado, entonces claro, decidimos hacer la discusión de los parciales para charlar con ustedes y para... Claro, previamente le vamos a enviar, nosotros hacemos notas. Se les van a enviar los parciales